Dios les bendiga a todos los hermanos, Dios les siga bendiciendo en gran manera. Quiero compartir una palabra que el Señor me regalaba, y yo se la quiero regalar a ustedes en esta preciosa hora para que reflexionemos en el camino que estamos llevando, en que cómo estamos haciendo las cosas delante de la presencia de Dios. Entonces yo quiero compartirle algo de lo que Dios me ha enseñado a mí para transmitírselo a ustedes, así como yo me he edificado, ustedes puedan edificarse a través de esta palabra. Y Dios me regalaba en Apocalipsis capítulo 3 versículo 17. Y lo leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. El título que Dios me regalaba de esta palabra se llama Mira de dónde has caído y vuélvete a Dios. Mira de dónde has caído y vuélvete a Dios. Porque la palabra dice que Dios había enviado un mensaje al ángel de aquella iglesia, diciéndole, amonestándole la condición espiritual que había en esta iglesia, porque esta iglesia creía que era rica. Creía que tenía muchas cosas, quizás tesoros en los cielos, pero nada de eso había. Entonces Dios quería abrirle los ojos a aquella iglesia y hacerle saber su condición espiritual. Porque mucho más adelante dice que ellos estaban fríos, dice que no eran fríos ni calientes, sino que eran tibios, y por tanto, como eran tibios, Dios lo iba a vomitar de su boca, los manda a arrepentirse. Nos damos cuenta que esta iglesia prácticamente era mundana, no había visión, no había nada en esta iglesia. Entonces Dios quería amonestarla para que ella se devolviera de donde había caído, quería amonestarla para que ella se reconciliara con el Padre, porque todavía había una oportunidad, porque decía, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, porque si Dios había oportunidad para esta iglesia, si había oportunidad para esa iglesia, hay oportunidad para nosotros, para que nos devolvamos de donde hemos caído, para que nos devolvamos del mal camino que hemos escogido, porque muchas veces hacemos cosas que a Dios le desagradan, cogemos caminos que no nos conviene, porque todo no es lícito, más todo no nos conviene, la palabra de Dios lo dice. Entonces le decía, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y lo primero que ellos dicen, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Tú y yo como pueblo de Dios no podemos decir que de nada tenemos necesidad, porque tú y yo necesitamos de nuestro Padre. Tú y yo necesitamos de que Él nos fortalezca cada día. No podemos enaltecernos. A esta iglesia entró una altivez, entró una arrogancia, porque quizás había milagros, señales y prodigios, pero la Biblia dice que no nos dejemos engañar por las falsas doctrinas que vendrían. Quizás ya esta iglesia había entrado en una falsa doctrina, porque dice que harían señales y prodigios aún para engañar a los escogidos. Quizás estos son escogidos, porque si Dios los amonestó es porque ellos eran pueblo escogido, pero se habían dejado amedrantar por el diablo, se habían dejado llevar por lo que el diablo les ofrecía, porque siempre nosotros queremos coger lo más fácil y no nos dejamos procesar, moldear por el Espíritu Santo. Pero así pasó con la rebelión de Coré, cuando ese pueblo, una parte del pueblo se rebeló contra Moisés, porque ellos querían, y eran príncipes, eran hombres de renombre, dice la palabra de Dios, y dice que Moisés le dijo a dos hombres, a Natán y Abitán, que se devolvieran de donde habían caído. Le estaba diciendo, vénganse para acá, pero ellos dijeron, no iremos. Ellos no quisieron escuchar el consejo, pero la iglesia, nosotros como iglesia tenemos que escuchar el consejo que nuestro Padre nos da, porque si nos vemos, el camino de esos hombres del pueblo de Coré fueron vivos al Seol, se los tragó la tierra, porque ellos no quisieron escuchar, porque en ellos había altivez, en ellos había arrogancia, habían cosas que a Dios no le agradaban. Ellos querían ocupar el lugar que le había dado Dios a Moisés, y tú no puedes ocupar el lugar que le corresponde a tu pastor, tú no puedes ocupar el lugar que le corresponde a tu hermano. A cada uno Dios nos ha dado algo diferente, y eso es lo que está dañando al pueblo, que el pueblo hay envidia, hay celo ministerial, porque el pueblo de Coré lo que tenía era un celo contra Moisés, porque Dios le había puesto a él para que guiara al pueblo de Israel, pero ellos querían ser ese sacerdote, ellos querían guiar al pueblo cuando ese no era su lugar, porque si tú quieres que Dios te use, si tú quieres dones, si tú quieres ministerio, tú tienes que buscarlo, porque la misma comunión que tenía Moisés no era la misma que tenía el pueblo de Israel, era mucho la diferencia. Si tú quieres ser más que los otros, entonces ¿por qué tú no buscas? Si tú quieres llenarte, si tú quieres tener, tú tienes que buscar al Espíritu Santo, porque en Él es que vamos a encontrar
Y dice que Dios les decía a ellos, Dios les decía, si tú quieres ser rico, había una oportunidad porque le dice, si tú quieres ser rico, yo te aconsejo, le decía, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué me da a entender la palabra? No tenía riquezas en los cielos, no tenía frutos dignos de arrepentimiento, porque dice que más abajo que Dios lo mandó a arrepentir, le dijo, pues sé celoso y arrepiéntete. ¿Por qué Dios lo manda a arrepentir si nosotros mandamos a arrepentir a los impíos? Esta iglesia ya era impía, ya esta iglesia no moraba el Espíritu Santo, ahí no estaba Cristo. Y le decía, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico. No tenía riquezas, iglesia. Dice la Biblia que hagamos tesoros en los cielos donde ni el orín ni el ladrón lo hurtan. Vive Cristo para siempre. Entonces ya ellos no tenían tesoros en los cielos, ellos no tenían riquezas en los cielos, no tenían frutos dignos de arrepentimiento. Y la palabra dice que el árbol que no dé el fruto será cortado y echado al fuego. Vive Cristo para siempre. Entonces nos da a entender que esta iglesia no tenía fruto, esta iglesia no tenía riquezas en los cielos. Vive Cristo para siempre. Esta iglesia había perdido todo lo que Dios no había dado, porque como iglesia de Cristo, Dios nos ha dado ministerio, nos ha dado dones, nos ha dado muchas cosas que nosotros estamos desperdiciando, nos ha dado tantas cosas, pero le dice, si tú quieres ser rico, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. A esta iglesia tenía que venir un proceso a su vida para que ella pudiera volver a tener riquezas en los cielos. Tenía que ser probada como el fuego, como el oro es procesado con el fuego. Tenía que venir un proceso a su vida para que ellos pudieran devolverse y pudieran tener el valor que Jesucristo le había dado como pueblo de Dios. Pero ellos habían perdido todo esto, pero había una esperanza para ellos, había un consejo, había un consuelo para esa iglesia, y era que Dios les decía que ellos podían volver a ser ricos, iglesia. Así si nosotros hemos perdido nuestro valor, porque nosotros valemos mucho, iglesia de Cristo, como siervos de Dios, somos vasos útiles en sus manos, pero muchas veces perdemos el valor porque dejamos la oración, porque dejamos la presencia, porque dejamos todo lo que Dios nos ha mandado a hacer, para irnos a hacer cosas que a Dios no nos ha mandado a hacer. Iglesia de Cristo, tenemos que percibirnos, porque cosas grandes Dios nos ha dado a nosotros, pero nosotros lo desperdiciamos. Nosotros hacemos que las promesas de Dios se alejen de nuestras vidas, porque tú dices, Dios mío, tú me prometiste que mi familia iba a servirte, tú me prometiste, Dios mío, que yo te iba a servir, que yo iba a las naciones, que yo iba a hacer esto, pero ¿qué estás haciendo tú, iglesia, para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida? ¿Qué estás haciendo, iglesia de Cristo, para que Dios cumpla lo que ha prometido a tu vida? Eso es lo que pasa, que la gente se pone a reclamarle a Dios. ¿Y para qué te pones a reclamarle a Dios si tú sabes que tú no le estás siendo fiel, que tú le estás haciendo infieles? Esta iglesia había perdido la visión, esta iglesia había perdido sus vestiduras. Vive Cristo para siempre. Ella había perdido todo lo hermoso que tenía, ella había perdido todo lo lindo que Dios le había dado por desviarse del camino, por escoger quizás un camino más fácil para ellos. Damos la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Mi alma adora al que vive y reina por los siglos de los siglos. Yo quiero leer una cita en Apocalipsis capítulo 17. Capítulo 7, versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Me da a entender, dice que todos los que estaban en ese lugar tenían las ropas blancas, que habían salido de la gran tribulación. Ellos los presentaban a nosotros, iglesia. Decía que todos estaban de ropas blancas. No decía que ninguno tenía ropa negra. Ahí no decía que tenían su ropa sucia, que tenían sus ropas manchadas. Todos eran iguales, todos estaban bien delante de la presencia de Dios. Decía que todos estaban y eran los que habían salido de la gran tribulación. Eso nos da a entender, iglesia de Cristo, o que si tú no tienes tus vestiduras limpias, tú no verás al Señor. Si tú no tienes tus vestiduras limpias, tú no verás a Cristo, porque la gente se preocupa por lo que el hermano dice, la gente se preocupa por lo que el otro habla de él. ¿Y por qué no te preocupas por lo que el Espíritu Santo piense de ti? Preocúpate cómo estás delante de la presencia de Dios. A veces nos ponemos a mirar a nuestro prójimo. Quizás ellos tienen errores, tienen cosas, pero tienen falencia, pero nosotros no tenemos que mirar por la vida espiritual de ellos, tenemos que velar por nuestras propias vidas espirituales. La Biblia dice que habían 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, iglesia. La idea es que nosotros seamos como las 5 prudentes y no como las 5 insensatas, que viniendo el esposo, ellas cabecearon y durmieron. Pero dice la palabra que cuando ellas se dieron cuenta que había venido el esposo, miraron y se dieron cuenta de que a ella le faltaba aceite.
Iglesia, no deje que tus lámparas se apaguen, no deje que tus lámparas se apaguen, que cese el aceite. Tú tienes que buscar ese aceite cada día, cada mañana, cada anochecer, cada atardecer. Busca la presencia de Dios, porque sin ella no vas a ver a Dios. Si tus lámparas se apagan, ¿cómo te vas a presentar delante del Rey si tus lámparas están apagadas? Tus lámparas tienen que estar encendidas, iglesia. Tus lámparas, tú tienes que estar preparado para la venida de Cristo. La iglesia se está preparando para muchas cosas. La iglesia se está preparando para una vida profesional. La iglesia se está preparando, Dios mío, para su casa, para arreglar su casa. Miren en un futuro con sus hijos. ¿Por qué no miras el futuro? No pienses que si Cristo viene hoy, ¿qué va a hacer de tu vida? No pienses si Cristo viene hoy, ¿será que yo me voy a ir con Cristo? Ponte a meditar qué cuenta le vas a dar a Dios. Porque Dios nos va a pedir cuenta el día que Él venga. Y tenemos que darle buenas cuentas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él nos ha llamado para servirle. Por eso yo te digo, iglesia, mira de a dónde has caído y devuélvete. Mira de a dónde has caído, porque hemos caído en la oración, hemos caído en la búsqueda, en la lectura de la palabra de Dios. Dice que esta iglesia estaba ciega, esta iglesia no tenía visión espiritual, ya no sabía discernir si esto era bueno, si esto era malo, iglesia de Cristo. Ella no sabía discernir si lo que estaban haciendo era bueno, lo que estaban haciendo era malo. Quizás ya ni leían la palabra, porque la palabra es la que nos confronta, la palabra es la que nos corrige, la que nos enseña, la que nos edifica. Quizás en ello no había lectura de la palabra, porque si tú lees la palabra, tú te das cuenta, iglesia, cómo está tu vida espiritual delante de la presencia de Dios. O porque esa es el manual que nosotros tenemos para entrar al reino de los cielos. Pero esta iglesia no tenía visión, ya ella no tenía encuentro con Jesús del Nazareno, porque si ella no tenía visión, no podía discernir las cosas espirituales, las que le convenían y las que no le convenían, que no dejaban montar al altar a quien sea, cualquiera, pero ellos habían perdido la visión. Ya ellos no se daban cuenta si el ministro que ministraba en el altar estaba en pecado, estaba en fornicación, quizás en muchas cosas, pero esta iglesia ya no tenía visión. Y la iglesia de hoy en día está perdiendo la visión. La iglesia hoy en día está dejando la búsqueda. La iglesia hoy en día está dejando la oración. ¿Y cómo tú le vas a pedir a Dios? Señor, muéstrame cómo está la vida del hermano que me han recomendado para que predique, pero la iglesia no está pendiente de esto. La iglesia está pendiente de lo que se ve por afuera. Iglesia de Cristo, tú tienes que orarle a Dios y decirle que te muestre el corazón de esa persona. Tú no puedes poner a predicar a alguien que tú no conozcas. Tú no puedes darle cena a alguien que tú no sepas y sepas su condición espiritual. Tenemos que mirarnos, iglesia, porque muchas veces somos tropiezos para que otros busquen de Dios. Muchas veces somos tropiezos para que otros se arrepientan, para que otros se conviertan. La Biblia dice que nosotros somos carta abierta para el mundo y quizás estamos dando malos testimonios y hacemos que la gente, en vez de se convierta, critiquen al pueblo de Dios. Iglesia, no te das cuenta que estamos pisoteando la sangre de Cristo, o cuando pecamos contra Él, o cuando murmuramos contra nuestros hermanos y la gente del mundo se da cuenta. Esto nos hace, oh Dios, que el mundo nos aborrezca, y nosotros venimos fue para ofrecerle, para hablarle de Jesucristo, de la resurrección del Rey, de que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero si tú y yo no tenemos un testimonio, pero si tú y yo no nos conservamos y nos guardamos para Cristo, ¿qué testimonio vas a testificar tú del Padre? ¿Qué es lo que tú le vas a decir a Cristo cuando Jesucristo venga y te diga qué hiciste con lo que yo te di? No seamos como el hombre que enterró el talento que Dios le había dado. Él enterró el talento y dice que le dijo siervo malo y negligente, y dice que lo echó a las tinieblas de afuera. No dejemos que el diablo nos robe lo que Dios nos ha dado. No dejemos la oración, la búsqueda. Mire, iglesia, de donde hemos caído, y devolvámonos del error, porque todavía hay oportunidad. La palabra dice que mientras hay vida hay esperanza, pero tenemos que ser procesados como el oro es procesado. Tenemos que dejarnos procesar por el Espíritu Santo para que pueda haber cambio, para que pueda haber transformación divina del cielo. Muchos quieren unción, quieren presencia, pero no quieren el proceso, no quieren la aflicción. Y si tú quieres ser usado por Cristo, tienes que entender que tú tienes que ser procesado. Tienes que entender que va a venir una moldeación del Espíritu Santo, pero Él, para moldearte, tienes que ser procesado. Pero la gente quiere unción, la iglesia quiere presencia, quiere que Dios le muestre, pero no quieren ser procesados. Entonces tú no quieres servirle a Dios, o porque dijo la palabra dice que en el mundo tendríamos aflicciones, pero confía, porque de todas ellas Jehová nos iba a ayudar, Jehová nos va a librar, iglesia de Cristo. Tenemos que mirar qué es lo que estamos predicando, porque tú predicas cosas y tú no las vives, y esto es de vivir las cosas que nosotros predicamos. Esto es de vivir lo que nosotros predicamos, porque muchas veces en el momento difícil, en el momento de prueba, es que esas prédicas que tú has dado te van a servir para que te fortalezcas, o porque cuando uno está en momentos difíciles, en momentos de prueba, de dificultades, Dios te va a recordar lo que Él te ha puesto a predicar, y a través de esa prédica que tú has dado, Dios te va a fortalecer. Pero la gente predica y se olvida de lo que predica, y cuando están en el momento de prueba,
cosas que ellos han predicado, y es a donde tú la tienes que poner por obra. Cuando te esté pasando tu vida, tú te tienes que acordar de lo que tú has predicado y decir: Señor, yo prediqué eso, y si yo prediqué eso, tú me vas a fortalecer con esa palabra, iglesia. Mira de dónde has caído y devuélvete. Esa era la palabra que Dios me había dado para ustedes, que Dios me dio para mí, para reservarla, para guardarla. Porque no miramos muchas veces de donde hemos caído, iglesia de Cristo. Entonces yo te quiero aconsejar que mires bien tu caminar, que mires bien cómo estás caminando delante de la presencia de Dios, y devuélvete de tu error, porque todavía hay oportunidad. A su nombre damos toda la gloria y toda la alabanza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.